Niebla mental, una de las secuelas que pueden presentarse en nuestro cuerpo tras haber pasado una infección por COVID-19. Vamos a hablar de este tema con el doctor Ramiro Fernández Castaño, que es médico neurólogo, sobre una patología que han tenido, ¿no? Los que han tenido COVID, las secuelas del COVID. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo podemos definir para interpretar correctamente qué es la niebla mental? Porque de pronto parece ser, algo que es como medio intangible, que en algún momento quizás nos ha pasado, pero como que no podemos identificarlo correctamente si es o no es justamente, ¿no? Bien, la niebla mental es una expresión de algo que le está pasando al cuerpo, no es algo exclusivo del COVID, se ha descrito, se utiliza en otras patologías y básicamente es un estado de confusión o deterioro cognitivo, de deterioro del rendimiento de las funciones cognitivas respecto al rendimiento previo. En este caso, respecto al rendimiento previo a la infección. Pero, por ejemplo, también se usa cuando el hígado no funciona bien o los riñones no funcionan bien y eso repercute en el cerebro. También puede haber un estado de niebla mental que se caracteriza por fallas en la atención, fallas en la concentración, alteraciones en la memoria, no recordar datos de una conversación, por ejemplo, o no recordar dónde alguien dejó algo, salir a buscar el auto y decir dónde dejé el auto, ir a hacer algo y decir qué vine a hacer, ese tipo de errores que tienen que ser un cambio respecto al rendimiento previo de la persona. Si la persona siempre fue distraída, no, pero una persona que pero a veces estamos, nunca tuvo ese tipo de errores, sí. A veces estamos tan estresados que quizás con algunos de estos ejemplos que mencionaba Ramiro, a lo mejor nos podemos identificar, ¿no? Pero estas confusiones o estos olvidos o estos desconciertos van acompañados de algún otro síntoma para definirlo justamente como algo asociado a una secuela por COVID. No, principalmente tiene que estar el antecedente de la infección por COVID. En general hablamos de pacientes jóvenes y, como decía, que no tenían este tipo de dificultades previamente. ¿Sí? Porque si una persona siempre fue distraída o en contexto de estrés o de ansiedad o de alguna angustia que podría estar atravesando esa persona, tiene este tipo de síntomas, no es el caso. Pero cuando una persona no tiene ningún tipo de falla cognitiva, tienen la infección por coronavirus y después, que pueden ser semanas o meses después, pero generalmente es en el periodo subagudo, es decir, poco tiempo después de la infección, tienen este tipo de dificultades, ahí es cuando hablamos de niebla mental secundaria a la infección por COVID. Y doctor, ¿qué hacer para contrarrestar estos efectos cuando detectamos que realmente tenemos niebla mental? ¿Cuál es el tratamiento? Lo que hay que hacer ante esta dificultad es una consulta con un neurólogo. Si es un neurólogo especialista en neurología cognitiva, mejor, pero un neurólogo general también lo puede atender, o incluso un clínico también. Entonces la consulta médica es el primer paso. Con la consulta médica, los estudios a realizar probablemente sean una resonancia para ver que estructuralmente en el cerebro no haya ninguna secuela, ninguna lesión orgánica del cerebro secundaria a la infección, y una evaluación cognitiva para ver justamente el rendimiento de las funciones cognitivas, la memoria, la atención, el lenguaje, las diferentes funciones cognitivas, y ver si hay fallas en alguna de ellas y qué tipo de fallas. Si objetivamos que hay fallas, es decir, que el rendimiento cognitivo no es el esperado para esa persona, para su edad y su nivel de formación, ahí lo que se puede hacer inicialmente es estimulación cognitiva, que son sesiones de ejercicios, como si fuera kinesiología, pero para el cerebro, haciendo ejercicios para darle más fuerza a esas funciones que han perdido un poco su función y que requieren un poco de entrenamiento para recuperar al estado previo a la infección por COVID. Claro, no preocuparse, con un entrenamiento se recupera, no es algo determinante la niebla mental en función a preocuparnos demasiado para no retomar esa... O es algo que a lo mejor se va a quedar instalado de alguna manera por un periodo largo de tiempo. Se corrige, digamos, ¿no? Eso depende de varios factores. Uno es si hay alguna lesión cerebral o no. En general no hay, pero es una cosa que puede suceder. Del grado de afectación y de la causa, porque si hablamos de qué es lo que lo produce, hay diferentes hipótesis. Una es que sea porque no llega del todo oxígeno al cerebro durante la infección por COVID. Otra es que la inflamación misma que se produce en todo el cuerpo durante la infección, eso deteriora o afecta al cerebro en áreas relacionadas con la memoria. Pero también puede ser, por ejemplo,
por el estrés, la angustia, el miedo que produce la infección, todas esas emociones pueden repercutir en el rendimiento cognitivo. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa, el tiempo y la evolución de ese paciente va a ser distinto, pero en general creemos que va a haber recuperación, pero como esto es nuevo, digamos, estamos viendo la evolución, lo sabremos en los próximos meses si los pacientes se recuperan totalmente. ¿Hay organismos, doctor, más predisponentes, más vulnerables, si se quiere, a este tipo de niebla mental? La respuesta, digamos, por teoría tendría que ser que sí, pero no tendría una característica para decirte una persona tiene más sensibilidad, digamos. Obviamente, como todos tenemos más sensibilidad a una cosa u otra, como una persona puede comer con sal y tener hipertensión y otra no, genéticamente todos tenemos más predisposición a una cosa u otra, pero no hay una característica puntual que haga que uno tenga más riesgo de tener esto si tiene la infección por COVID. Por supuesto que las personas mayores tienen más riesgo de tener enfermedades cognitivas por sí mismas, ¿sí? Por epidemiología. Entonces, las personas que tienen una enfermedad cognitiva, cualquier otra que sea, por ejemplo Alzheimer, si además tienen una infección por COVID, tienen más chances de tener un deterioro de sus funciones, pero es un deterioro de su enfermedad de base y no es niebla mental secundaria al COVID. Doctor, en contextos sociales como los que estamos viviendo, pandémicos, ¿hay condiciones sociales que predisponen más a la niebla mental o no? Yo diría que hay condiciones emocionales que predisponen más a la niebla mental. Lo que decía, capaz la persona que tiene más tendencia o más facilidad para angustiarse o le produce más miedo o que tiene alguna condición predisponente emocional que hace que tenga más chance de tener niebla mental. Por ejemplo, el otro día vi una paciente que de chica había tenido una infección importante pulmonar y había estado internada, una internación prolongada, y tuvo coronavirus de forma leve, pero estuvo internada para control, y toda esa internación le hizo resurgir su internación de niña y estaba muy angustiada porque estaba como con un estrés postraumático de la internación por COVID porque había rememorado su internación de chica. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer que uno tenga mayor predisposición. Claro. ¿Y qué tan frecuente es, doctor, como una secuela propiamente por COVID? Bueno, lo estamos viendo en la consulta, digamos, cada vez es mayor de pacientes que consultan porque dicen, tuve coronavirus y después mi rendimiento cognitivo no es el mismo. Datos oficiales, digamos, todavía no tenemos, pero se estima que entre un 15 y un 20% de los pacientes que tienen COVID después desarrollan síntomas cognitivos. Sí, relativamente bueno, un porcentaje bajo, digamos, ¿no? Pero sí, pero a considerar también, ¿no? Realmente. Doctor Ramiro Fernández Castaño, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau.